Leo de la versión Nueva Traducción Viviente, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Este año nos hemos reunido para hablar del tema de la justificación por la fe, que es la doctrina básica de la Iglesia Cristiana de la Reforma. Pero no se puede empezar a hablar de justificación si no se empieza hablando de culpabilidad, porque solo se puede justificar a quien se ha declarado culpable, o sea, ha considerado como culpable. Una de las declaraciones más claras de toda la Biblia es que todos somos ante Dios, y no solo en algún momento u otro de nuestra vida, sino continuamente culpables de algo. Podríamos encontrar muchos pasajes en la Biblia que nos recuerdan nuestra situación. Yo solo voy a recordaros un texto en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, que podáis leer vosotros mismos, pero de aquí extraeré dos frases. No hay justo, es decir, no hay no culpables, ni aún uno, todos se desviaron. ¿Quién no se siente identificado en este, comillas, todos? Pues ninguno es justo. ¿Y quién no se siente identificado con los que se desviaron? La culpabilidad universal del género humano es algo que todos presentimos, incluso los pueblos que no tienen una palabra concreta para designar al pecado. En realidad, es difícil encontrar un sentimiento más generalizado en el alma humana, sobre todo en nuestra sociedad occidental actual, que el sentimiento de culpabilidad. No os voy a hablar aquí como psicólogo, porque no lo soy, sino como pastor y como educador. En mi vida, con 20 años de experiencia en la cura de almas y en mis conversaciones con tantos cientos o probablemente miles de jóvenes, he descubierto que la culpabilidad es uno de los sentimientos más arraigados y más difíciles de desarraigar, a veces confuso, a veces equivocado. Este sentimiento de culpa, fruto muy poco original del pecado, es, podríamos decir, casi consustancial al ser humano. Triplemente estamos afectados por este sentimiento. Por una parte, todos tenemos que lamentar errores, cosas que hemos hecho mal y que estropean nuestro presente o nuestro futuro, cosas que hubiésemos querido hacer y que no hemos hecho, que nos culpabilizan, relaciones que no funcionan hoy en el presente o que estropean o alguien estropeó en el pasado porque no supimos, porque no hicimos lo que debiéramos, faltas cometidas que nos acarrean consecuencias molestas y que nos las seguirán acarreando probablemente aún mucho tiempo. Todos arrastramos allá dentro ese sentimiento de que hemos sido culpables o somos culpables de algo. Todos arrastramos además algún sentimiento contra la culpa de alguien. Todos sufrimos la culpabilidad que los demás nos han hecho sentir. ¿Quién es el que no se ha sentido maltratado injustamente, incomprendido o mal comprendido en algún momento de su vida? ¿Quién no ha sufrido por alguna situación desventajosa que sufre de la que alguien tiene la culpa? Y en tercer lugar, todos nos defendemos contra este sentimiento consciente o inconsciente de culpabilidad, subrayando, saltando, defendiéndonos continuamente sobre la culpa de los demás en nuestros problemas, procurando descargar, aunque solo sea una parte de la culpabilidad de lo que nos afecta sobre los demás, sobre el otro, sobre nuestra pareja, sobre nuestros padres, sobre nuestra infancia, sobre la sociedad, sobre la iglesia, sobre el gobierno. ¿Qué espalda tan ancha tiene el gobierno
para descargar nuestros problemas de cosas que a nosotros personalmente no nos funcionan. Sí, y así vivimos, queridos amigos, y no es nada nuevo para nadie esta triple situación de culpables ante Dios, realmente culpables, quizás injustamente culpabilizados, pero también casi inevitablemente culpabilizadores o culpabilizantes de otros. Así avanzamos todos por la vida, creyentes y no creyentes, sufriendo más o menos bajo el peso de nuestras culpas verdaderas y falsas. Falsas porque muchas de ellas son falsas, todas aquellas que nacen del juicio equivocado, nuestro o ajeno. Si el tema os interesa, y creo que por mi experiencia personal es un tema muy importante, puesto que hablamos de la justificación por la fe en mi vida diaria, mañana podríamos hablar de la cantidad de culpabilidades falsas que arrastramos. Verdaderas aquellas que provienen del juicio divino, del compararnos nosotros con el ideal que la Biblia nos pone, con el modelo que es Jesucristo. Cuando nos comparamos con ellos, sentimos realmente que no nos podemos sentir desculpabilizados del todo. Lo malo es que estas culpabilidades falsas y verdaderas se mezclan las unas con las otras y no somos capaces de desmarañarlas. Y así por el mundo vamos heridos e hiriendo, angustiados y angustiando, aplastados y aplastando por culpa de culpas falsas y ajenas, difusas y concretas, confesadas e inconfesadas, conocidas y desconocidas. Y así todos, sin saberlo, sentimos una inmensa nostalgia de justificación porque, aunque no lo sepamos, nuestro ser profundo sabe que la única esperanza depende de la gracia, es decir, de un acto de Dios, que es el único todopoderoso que podría borrar de nosotros el peso de esta culpabilidad. Lo que muchos hombres creyentes y no creyentes sienten y no saben expresar es la necesidad de que alguien los descargue definitivamente de su culpabilidad, que haga realidad esa nostalgia de libertad verdadera que todos llevamos dentro. Libertad de actuar o de no actuar, de hablar o de callarnos, de hacer esto en vez de lo otro, de trabajar o de descansar sin tener que depender siempre de esa voz interior nuestra, totalmente pervertida que nos culpabiliza por hacer una cosa o la otra, sin tener que estar pendiente de ese dedo acusador real o imaginario que nos culpabilizará por hacer una o la otra. Todos tenemos la nostalgia de estar alguna vez totalmente desculpabilizados, en paz. A veces basta, como a Pedro, que el canto de un gallo le despierte bruscamente la conciencia de una falta que no había visto cuando es demasiado tarde. Como él, todos vivimos sin cesar bajo la amenaza del canto de algún gallo que nos haga conscientes de faltas que aún no hemos visto claras. Vivimos bajo la amenaza constante de culpabilidades adicionales, imprevisibles, que nos hagan aún más culpables de lo que nos creemos. De ahí todos ponemos las soluciones humanas, la reprensión de la conciencia, el intentar no pensar en ello, la evasión, hacer cosas que nos hagan olvidar nuestros problemas o reaccionar contra los demás. Todos los mecanismos de defensa que son tan poderosos que llevamos todos dentro, que se desatan incontrolablemente y que funcionan a pesar de nuestro sin que sepamos cómo. Pero el creyente siente vagamente allá dentro que esas soluciones no bastan. Suspiramos por una liberación capaz incluso de ayudarnos a llevar estos automatismos psicológicos que no entendemos, esa maraña de culpabilidades que hay allá dentro y que nos deje una vez ser, no ya nosotros mismos, porque si sabemos quiénes somos, sino lo que pudiéramos haber sido. ¿Quién no tiene la nostalgia de llegar a ser lo que
pudiera haber sido? La Biblia nos dice que eso es posible, que ese alguien capaz, único, de liberarnos de nuestra culpabilidad verdadera y falsas, existe y que ya ha pagado, que ya ha hecho todo para que esa realidad maravillosa sea posible. Ahora yo pregunto, ¿cómo es que los creyentes, y aquí incluyo a todos los cristianos, no la hayamos descubierto y no lo vivamos todo en nuestra vida personal? Es que los cristianos somos diferentes frente a este triple problema de estar culpabilizados, de descargar la culpa sobre los demás, o sea, y de ser realmente culpables. Es una pena ver en el mundo cristiano y entre nosotros también tantas personas arrastrando de una manera penosa esta carga de su culpabilidad, que no les basta pedir perdón a Dios miles de veces por lo mismo. ¿Cómo es posible que haya cristianos que no se lleguen a desculpabilizar nunca? Que existan cristianos tan culpabilizantes que con reacciones, me imagino, inconscientes no cesan de abrumar a los demás con sentimientos de culpabilidad. ¿Cómo es posible que entre los cristianos haya tantos disminuidos espirituales, almas enfermas, infantiles, mediocres? ¿Cómo es posible que no todos los cristianos seamos cristianos radiantes, victoriosos, realizados y felices? Es como si la religión para algunos, en lugar de haberlos liberado, de haberlos humanizado, los hubiese aplastado y endurecido. ¿Dónde está el problema? No voy a mi vez a convertirme en culpabilizante intentando buscar el culpable, porque esa es la reacción más humana. La primera reacción del hombre es ¿quién tiene la culpa? Pero eso no nos ayuda a resolver el problema. El problema está en que nosotros podemos conocer más. Es eso lo que la Biblia nos enseña. Es que el Evangelio nos hace así. ¿Quién nos hace así? ¿Es otra cosa? Y si es otra cosa, ¿cómo dejamos que ésta predomine sobre lo que Cristo nos ha enseñado, sobre lo que el Evangelio nos ha dicho? Siento tener que confesar que muchos cristianos, yo mismo muchas veces, hemos deformado el Evangelio en mi vivencia de cada día. No he llegado a ser lo que sin duda Dios esperaba de mí y lo que sin duda con Él no era tan difícil. Todos somos culpables, todos, de habernos dejado paralizar por los temores, de habernos dejado llevar por el miedo familiar, social, eclesial, etc., de habernos dejado fosilizar o endurecer poco a poco por la rutina, de habernos dejado, digamos, esterilizar por el conformismo o por la comodidad, de no haber llegado a ser nosotros mismos, pero en el sentido de lo que Dios contaba que nosotros podíamos llegar a ser, y nosotros en el fondo de nuestro ser sabemos que hubiera sido posible. ¿Quién no ha sufrido, queridos hermanos, abrumado por el espectáculo de su propia mediocridad y la de su grupo, por la nostalgia de lo que hubiera podido ser y podría ser la iglesia? Sin embargo, cuando yo leo la Biblia desde la primera página hasta la última, encuentro que desde el principio al final no es más que un relato ininterrumpido de experiencias de hombres y mujeres tan culpables, tan culpabilizantes y tan culpabilizados como vosotros y como yo, que un día, al irrumpir Dios en su vida, al responder a su llamado y al cortar su vida en dos, dejando a un lado el lastre de su pasado, arrancados por esta mano poderosa a la banalidad de su vida, fueron lanzados a una gran aventura, revestidos de un poder creador tal, de una potencia que ellos no tenían, que les dio un sentido tan extraordinario a su vida que llegaron a cambiar la historia. ¿No creéis que sin pretender llegar a tanto, ese mismo poder narrado en esa misma Biblia puede por lo menos cambiar nuestra historia personal? Decimos que la justificación por la fe es la doctrina básica de nuestra iglesia
Y yo así lo creo. Todos nosotros la aceptamos en teoría. La teoría es que Jesús ha venido a morir por nosotros y justificados por la fe en esa gracia divina nosotros somos considerados como si no hubiésemos pecado. Eso que decimos tan sencillamente, ¿por qué nos cuesta tanto vivirlo a nivel personal? El mensaje de Dios está muy claro, somos aceptados por Él como si no hubiésemos pecado, pero el veredicto de nuestra conciencia es que nosotros seguimos siendo pecadores y que ese perdón que Dios nos da realmente será verdad en mi caso. ¿No os habéis planteado en vuestra vida personal que la opinión de vuestro propio corazón, de vuestra propia conciencia subjetiva, superficial e injusta como es, destructora y paralizante como es, elimina de un brochazo toda la teoría que está tan clara aquí? Los jóvenes con los que yo hago cura de almas todos los días me dicen casi continuamente: soy una calamidad, yo no valgo nada, yo he echado a perder mi vida, ya no puedo volver a empezar, no merece la pena que siga intentando. ¿Para qué estudiar teología si yo soy así, si yo soy asá? Si usted no sabe ni mucho menos lo que yo soy por fuera, nadie sabe lo que soy por dentro. Es que, ¿para qué intentar orar o ir a la iglesia si yo no siento nada? Nosotros aceptamos que las historias bíblicas son verdaderas y seríamos capaces incluso de morir por afirmar que eso es verdad. Sin embargo, ¿cuánto nos cuesta que sean verdad en mi vida personal? Todos aceptamos la historia de la mujer adúltera traída allí delante de Jesús. Iba a ser apiedrada y Jesús la defiende y la deja ir libre. Cuando ya se ha ido todos, sus acusadores le dicen: yo no te condeno. Sin embargo, esa frase que pocas veces nos aplicamos a nosotros mismos plenamente, sin ningún recoveco de nuestra mente, sin ningún recelo. Yo no te condeno. Qué difícil es, queridos amigos, aceptar la justificación por la fe en nuestras vidas diarias. ¿Y por qué? ¿Por qué nos cuesta aceptar ese amor gratuito de Dios inmerecido? Sin embargo, esa es nuestra única escapatoria, nuestra única solución. Dios sabe que todos tenemos necesidad de infinitamente más amor del que merecemos. Y solo aceptando que necesitamos más amor del que merecemos es posible que nuestra vida cambie de ruta. Porque sabéis, lo que Dios nos promete es algo más que hacer desaparecer un sentimiento desagradable de culpabilidad. Dios quita de nosotros la condenación suya. Romanos 8:1 dice: ahora pues, fíjense, es después de 7 capítulos de hablar de la justificación por la fe. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y esto, queridos amigos, ¿creéis que es posible aunque el sentimiento de culpabilidad siga existiendo? Esa es mi pregunta en esta ocasión. ¿Es que podemos ser realmente liberados del todo, aunque perdure por deformación psicológica ese sentimiento, sin afectar para nada a nuestra liberación real? Hay personas que nos dicen que ha sido el mensaje cristiano el que nos ha hecho tan desgraciados, porque es un mensaje culpabilizante. Al presentar ante nosotros un ideal que nos supera infinitamente, ha hecho que siempre nos sintamos frustrados frente a ese ideal. Sin embargo, no es eso lo que yo encuentro cuando leo el Evangelio. Jesucristo se tomó la molestia de venir al mundo a enseñarnos, a rectificar, si queréis, la religión de Israel con una finalidad. Y hay un pasaje en que Jesucristo dice exactamente para qué vino. Una vez Jesucristo dice cuál es el sentido de las enseñanzas que ha traído en Juan 15:11. Estas cosas os he enseñado
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Si el mensaje de Jesucristo tenía por finalidad transmitirnos el gozo suyo y llevar el gozo humano a su plenitud, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros torcer las cosas para convertirlo en algo que nos culpabilice aún más? ¿Cómo podemos comprender las palabras de Jesús que todos ustedes conocen? Venid a mí en Mateo 11, 28 al 30, todos los que estáis fatigados y culpabilizados, que yo os haré descansar. Yo os daré el reposo que necesitáis. ¿Cómo podemos hacer de ese Jesús un Jesús culpabilizante? Quizás porque no hemos llegado aún al fondo y la cosa se queda a un nivel intelectual. Sí, teóricamente hemos comprendido el mensaje de la justificación, pero eso no ha pasado a nuestra vida, no ha pasado del área intelectual al área existencial o vivencial. Sin embargo, queridos amigos, eso es lo que significa la justificación. Justificación significa exactamente lo contrario de culpabilización. Justificar es lo contrario de culpabilizar. Si decimos que el centro de nuestro mensaje es la justificación por la fe, queremos decir que el centro del mensaje cristiano es la desculpabilización por la fe. ¿Qué ocurre? ¿Qué artimaña diabólica hay ahí para hacer del mensaje de la desculpabilización un mensaje culpabilizante? Ahí nosotros podemos ver el cumplimiento de la parábola de la cizaña. En el campo de Cristo, alguien por la noche, es decir, con nocturnidad, con alevosía y premeditación, un hombre enemigo ha hecho esto. ¿No os parece que sería maravilloso si en estos días que estamos aquí juntos redescubramos el mensaje de la desculpabilización por la fe? Creo que nuestras iglesias lo necesitan, y este mensaje se podría resumir sencillamente en estas palabras: he sido aceptado, soy aceptado, así, tal como soy, en el gozo de mi Señor, aunque inaceptable y culpabilizado. Por eso ahora por fin puedo aceptarme a mí mismo tal como soy, pero no tal como seré, porque puedo cambiar y puedo aceptarme a mí mismo en Cristo y aceptar a los demás, no importa cuán culpable siga sintiéndome. Ahora, ¿es posible eso? ¿O es que la conversión requiere como requisito imprescindible perder el sentimiento de culpabilidad? Esta es mi pregunta en esta oportunidad. ¿Es que un creyente puede ser realmente justificado por la fe, aceptado incondicionalmente por Cristo, empezar una vida con Él y aún sentir en el fondo de su ser un sí será, no será? ¿Sentir aún algo como si todavía no se sintiera plenamente aceptado? ¿O necesito experimentar una sensación de liberación para sentirme en paz con Dios? ¿No os parece que nosotros hacemos depender muchísimo, excesivamente, nuestra vida espiritual de nuestros estados de ánimo? Mira, ¿qué te pasa? Y el joven que tiene problemas me los cuenta. Pero, ¿tú has orado? No, es que no tengo ganas de orar. ¿No tengo ganas de orar? Eso ya lo disculpa todo. ¿Cómo es que no vienes a la iglesia? No, es que no tengo ganas, es que no lo siento. ¿No lo siento? Es decir, el sentimiento y la gana como último criterio de nuestra vida espiritual. ¿No os parece eso desde el punto de vista de la coherencia teológica, de la pura lógica, bastante incoherente? ¿Os parece suficientemente serio? ¿Es que nuestra vida espiritual no va bien, pero hasta el punto de estar cortados de Dios desde el momento en que no tengo ganas de hacer algo? ¿Es que
¿Son los sentimientos los determinantes de la vida espiritual o solamente son meros accesorios de ella? Reconozco, puesto que vivimos arrastrando tantos miles de años de pecado y de culpabilización, que es muy difícil aceptar simplemente la palabra de Dios y de repente sentirnos ya libres. Es difícil porque nuestros mecanismos inconscientes están todos deformados. Es difícil encontrar la paz de manera experimental o de manera vivencial. Es tan difícil que hasta los traductores de la Biblia han tenido problemas con eso. Sabéis que en el libro de los Romanos ha sido el campo de batalla y de trabajo en los últimos años y todavía lo es. Es como trabajar en las minas, pero trabajar en las minas de oro o de diamante, diría yo. Y cada día uno encuentra tesoros maravillosos. Pues hay un versículo que los traductores están divididos en dos grupos. Por una mera O. O es Omicron o es Omega. En una palabra en que según los textos unos tienen una O pequeña y otros una O larga. El texto es Romanos 5:1. ¿Por qué tanta división sobre un solo texto? Sencillamente porque trata acerca de lo que estamos tratando ahora. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, tenemos paz. La mitad de traductores dice, no, tengamos paz en subjetivo. Y el original, hay varios originales. Tenemos un montón de manuscritos que están escritos con una Omicron y otros tantos con una Omega. Y es que nos cuesta aceptar que una vez justificado ya tenemos paz para con Dios. Y entonces preferimos decir, tengamos paz. Hagamos el esfuerzo de reconciliarnos y aceptar esa paz. Las dos traducciones son absolutamente coherentes y las dos son compatibles y posibles, porque las dos demuestran la absoluta dificultad que tenemos para aceptar que una vez justificados tenemos paz. Buscando en la palabra de Dios un mensaje que fuera explícitamente bíblico para responder a mi pregunta, he encontrado el único, a mi entender, un solo pasaje de la Biblia que responde a mi pregunta. Si para estar justificado por Dios tengo que sentirlo, o yo puedo estar justificado ante Dios, es decir, en paz con Él, a pesar de mis estados de ánimo fluctuantes, a pesar de mis altos y mis bajos. El día en que tengo un alto, es muy fácil creer que Dios me ama y que todo va bien. Pero el día que tengo un bajo, qué fácil es creer que soy un asco, ¿verdad? Y que estoy a años luz de Cristo y de su justificación. ¿Hay algún versículo en la Biblia que me diga quién tiene razón? Cuando yo digo no lo siento, ¿es que realmente estoy apartado de Dios? ¿O hay un criterio mejor? Pues bien, ese versículo existe, porque la Biblia no nos podía dejar en la duda ante algo tan práctico. Con este texto, como decía muy bien uno de los primeros padres de la iglesia, la palabra de Dios es un lago tan grande que allí pueden nadar los más grandes elefantes, pero pueden también beber y alimentarse los más pequeños insectos. Pues bien, en la Biblia tenemos de todo, y la Biblia es sobre todo un libro práctico. Vamos pues a leer un pasaje que os ayuda a responder a qué pasa con mi vida espiritual cuando mi estado de ánimo me dice que la cosa no va. Primera de Juan capítulo 3 versículos 20 y 21. Este pasaje, empezando desde el versículo 19 hasta el 24, es una transición en un libro maravilloso. La primera epístola de Juan nos habla en la primera parte de los criterios de nuestra comunión con Dios y de cómo sabemos que estamos en comunión con Dios. Y en la segunda parte habla de las condiciones para que esta comunión con Dios se mantenga. Y así el hilo del pensamiento llega a este pasaje puente tan condensado,
Juan tiene una mentalidad tan sintética, tan concreta, necesita tan poca explicación, piensa él, para hacerse entender, que falta lo que en nuestra lengua haría falta, es decir, las transiciones, las conjunciones, pero él nos echa allí una serie de 5 jotis, es decir, ¿qué es? Y de 9 kais, es decir, 9 is. Y nosotros nos las apañamos para ver la relación de causa a efecto en una mentalidad judía que no tiene esas partículas. Por otra parte, aquí Juan ha escogido un vocabulario muy raro. Es la única frase en su epístola en la que va a utilizar 2 términos que son únicos en la Biblia en este pasaje, que es el único que dice la relación que existe entre nuestro estado de ánimo y Dios. Es el verbo peisó en el versículo 19. En esto aseguraremos nuestros corazones ante Él. Primera de Juan 3:19. Es un verbo que significa tranquilizar, persuadir. Ese es exactamente nuestro problema. ¿Cómo vamos a convencer, a tranquilizar, a apaciguar nuestro corazón ante Dios? La única vez en toda la Biblia que se nos dice cómo apaciguar, cómo tranquilizar el corazón ante Dios, Juan utiliza un vocabulario muy especial. Esta es la única frase. Y después, la otra frase, la noción del corazón que acusa y condena, o el corazón que reprocha, y del corazón que nos condena y no reprocha. ¿Sabéis cómo he llamado a la primera epístola de Juan? El text del cristiano. Si cogéis esta epístola un día y queréis haceros el text del cristiano, aquí está. Háganse un text sobre ustedes, sobre si tú eres cristiano en 25 preguntas. Esto es lo que hace Juan. No hay 2 versículos seguidos que no tengan un text. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos, dice. Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. El que dice que está en mí y aborrece al hermano, ese está todavía en tiniebla. En esto conocemos que estamos en el tiempo del fin. Así, continuamente, tenemos una batería de textos en toda la epístola sobre cómo estamos en la vida cristiana. Así que después de haber dicho, por ejemplo, en 1 de Juan 3:10, en esto se conoce a los hijos de Dios de los hijos del diablo, etc. En esto hemos conocido el amor, en 1 de Juan 3:16. Llegamos por fin al capítulo 3, versículo 19, que es el texto que nos interesa a nosotros. ¿En qué conoceremos si nuestra vida espiritual va bien? Él lo dice en un lenguaje muy semítico. En esto conocemos que somos de la verdad y en consecuencia de esta manera aseguraremos, es decir, tranquilizamos nuestro corazón delante de Dios. ¿No os interesa saber si realmente estáis en buena relación con Dios para tranquilizaros, para descargaros de vuestros sentimientos de malestar? Pues mirad, Juan, en una frase súper semítica, nos dice estar en la verdad o ser de la verdad. Las traducciones más literales dicen en esto sabremos que somos de la verdad. ¿Sabéis qué significa ser de la verdad? Bien, ser de la verdad significa pertenecer a la verdad. Para el israelita, la verdad es Dios, está en Dios. Luego, pertenecer a Dios, estar en paz con Dios. Para Juan, ¿quién es el camino, la verdad y la vida según su propio libro, Juan 14:6? Juan nos dice muy claramente para él quién es la verdad. Entonces, ser de la verdad equivaldría a ser de Cristo. Si eres de Cristo, quiere decir que le perteneces para siempre. Juan es el único que utiliza esta frase y la utiliza en aquel trágico contexto de Juan 18:37 en el que Jesús está delante de Pilatos. Pilatos quiere saber si es un agitador político el Señor y le pregunta si él realmente pretende ser rey de los judíos. Y Jesús le dice que él tiene intereses diferentes a los de Pilato,
y a los de los otros jefes judíos, y que a él le interesa la causa de la verdad. Dice, todo aquel que es de la verdad me escucha, todo el que es de la verdad me oye. Esta es la otra vez que en la Biblia aparece ser de la verdad. Ser de la verdad es pertenecer a Cristo o escuchar a Cristo, seguir a Cristo. Luego aquí el texto es el siguiente. ¿Cómo sabemos que a pesar de nuestros sentimientos de inseguridad frente a Dios y frente a nosotros mismos, seguimos perteneciendo a Cristo? ¿Le pertenecemos o no? ¿Cómo podemos tranquilizar nuestro corazón? Y aquí Juan lo va a resolver por medio de dos posibilidades. En los dos casos posibles, versículo 20, si nuestro corazón nos reprocha algo, y en el versículo 21, si nuestro corazón no nos reprocha nada. ¿Cómo saber si mi relación con Dios es posible en el caso de que mi conciencia me culpabiliza? ¿Y cuando mi conciencia no me culpabiliza? Pues bien, eso es lo que él va a resolver en estos versículos. Juan empieza por el caso más común, lo más normal, cuando nos examinamos ante Dios, cuando hacemos examen de conciencia. La palabra conciencia y corazón para Juan son lo mismo. Es que nos alarmemos de los resultados. Cuando vemos nuestros fallos, cuando vemos que somos una calamidad, que volvemos a las andadas, que volvemos a caer, que tenemos altibajos, entonces nos preguntamos si realmente tenemos algo que ver con Cristo. Si fuéramos Juan, nos preguntaríamos si somos de la verdad o si hemos dejado de serlo. Juan en este pasaje maravilloso nos va a decir qué pasa cuando nuestro corazón nos acusa, nos reprocha algo y nos condena. Nos dice que cuando nuestro corazón nos condena, mayor que nuestro corazón es Dios y Él conoce todas las cosas. Primera de Juan capítulo 3 versículo 20. Otra vez frases muy hebraicas, no muy claras. Nosotros vivimos una vida espiritual que reposa en una base tan vulnerable y tan frágil y tan cambiante como nuestros estados de ánimo. Y Juan, que es un impulsivo, al que Cristo le puso de apodo el Hijo del Trueno, porque un día daba un estampido tremendo y después había silencio absoluto durante una temporada, que igual lanzaba rayos que truenos, que granizos, que nada, es decir, una persona con muchos altibajos. Dios conoce muy bien nuestros estados de ánimo. Es que son un buen criterio para basar sobre ellos nuestra vida espiritual. Nuestros estados de ánimo dependen del tiempo. Unas horitas antes de tomar el tren para venir aquí tenía fiebre. Si hubiera hecho caso al estado de ánimo, no hubiera venido, o se hubiera mandado un telegrama. Pero pensando por fe que iba a encontrarme con el cielo radiante de Andalucía, después de venir de la escapotada Alta Soballa, ya el tiempo casi me afectaba para animarme a venir. ¿A quién de vosotros no os afecta la bruma o la niebla? Hay personas que se afectan mucho por el tiempo. Un día de sol están eufóricos, felices. ¿A quién la salud no le afecta a su estado de ánimo? ¿O ciertos días del mes? ¿O sus ciclos hormonales? ¿O los altibajos de la bolsa? ¿Y hasta los resultados del fútbol? Nosotros no podemos fiarnos, queridos amigos, de nuestros estados de ánimo ante Dios, porque nuestros estados de ánimo dependen de tantísimas cosas que no son fiables. ¿Es lógico basar nuestros comportamientos cristianos sobre algo tan fluctuante? ¿Y tengo que esperar a que cambie mi estado de ánimo? ¿Esperar a que lo sienta para entonces reanudar mi relación con Dios? ¿No os parece que esto es una burla a Dios? Espérate a que cambie mi estado de ánimo y entonces te saludo. Pero por favor, somos el colmo de caraduras ante Dios, porque nos inventamos unas excusas para estar en mala relación con Él, que solo hace falta que nos la pongan delante de un espejo para darnos cuenta hasta qué punto son ridículas. Pues bien, aquí en este pasaje hemos encontrado para mí el verdadero test de la justificación por la fe en mi vida cada día.
Este es el verdadero test de la justificación por la fe en la vida de cada día. Solo podemos conservar nuestra confianza en Dios en circunstancias afectivas, emocionales y psicológicamente desfavorables si aceptamos en un acto de fe y de abandono total, en un acto de coherencia sencilla con nuestra teología, con nuestra Biblia, que Dios es mayor que nuestro corazón y que Él sabe todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. ¿Qué quiere decir que Dios es mayor que nuestro corazón? El corazón, que es la conciencia en el libro de Juan, en el tiempo de los judíos se lo calificaba de juez. Era el juez del hombre para los griegos y los romanos. Lo que nos está diciendo Juan es que hay un juez en un tribunal de una instancia superior a la del corazón. Nuestra conciencia es un juez, es cierto, pero es un juez no muy fiable. Hay alguien que está por encima de él, mayor que nuestro corazón, es Dios. Eso significa que tenemos que recurrir, no al juez más bajo que aquí ha demostrado su incapacidad para resolver el caso, sino al juez de última instancia, a Dios que es mayor que nuestro corazón. Luego tenemos que escucharle a Él más que a nuestros sentimientos. Hay alguien por encima de la conciencia. Dios tiene la última palabra y no nuestros resentimientos difusos y confusos, ni nuestros remordimientos, ni nuestra mala conciencia, ni que el corazón nos reproche o nos deje de reprochar. Hay un juez que está por encima. A Él hay que referirnos. Y aquí la razón que nos da es que Él conoce todas las cosas. Primera de Juan 3:30. Ahora bien, cuando a mí me dicen, mira, no te preocupes que Dios conoce todo, yo todavía me siento peor, porque si ya me encuentro mal ante lo que los demás conocen o lo que conocen unas poquitas personas, delante de Dios que lo conoce todo, puedo sentirme aún peor. Pero ¿cómo es que para Juan el que Dios lo conozca todo lo alivia, lo tranquiliza? ¿Por qué? Los psicólogos del siglo XX o del siglo XXI nos han demostrado, creo que eso es una de las pocas cosas que han demostrado de un modo irrefutable, algo que el hombre intuía desde siempre, y es que lo que él sabe de sí mismo es la pequeña punta de un iceberg que está ahí abajo y que realmente el hombre no conoce. Nosotros no nos conocemos. ¿Cuántas veces hemos reaccionado y nos hemos sorprendido nosotros mismos? Nos hemos avergonzado de nuestra reacción porque ese no soy yo. Y es que no nos conocemos. Nosotros reprimimos en la conciencia nuestras pulsaciones, nuestros sentimientos, nuestro resentimiento. Hay mecanismos cuyo control se nos escapa, no están a nuestro alcance. Nuestro ser profundo solo lo conoce Dios. Ni los pobres psicólogos, después de montones de secciones, llegan a conocerlo todo. Dios nos conoce del todo. Esa es su ventaja y para Juan esa es también la nuestra. ¿Por qué? Porque su análisis es más inteligente, mejor informado, más perspicaz, más profundo que el análisis del mejor psicólogo y sobre todo que el análisis de nuestro corazón, que es limitado, subjetivo y parcial. Él conoce nuestra situación espiritual real, a pesar de lo que nuestros estados de ánimo nos presenten, porque un estado de ánimo siempre nos nubla la conciencia. Nadie puede reaccionar bien cuando está perturbado por un problema afectivo, perturbado por una crisis de pareja, perturbado por un problema familiar, perturbado por lo que sea, porque los sentimientos, los afectos, las emociones nublan la razón y no nos dejan ver claro. Nosotros no sabemos a veces los verdaderos móviles de nuestra conducta. Hay traumas de nuestra infancia, hay mecanismos reprimidos que se desencadenan frente a factores que nosotros no somos capaces de controlar.
Luego nosotros nos juzgamos muy mal, sobre todo unos a otros, porque no tenemos en nuestra mano los elementos de juicio suficiente. Dios sabe, entre otras cosas, más. Segundo factor, que todo lo que hacemos no siempre es fruto de nuestra maldad. Dios sabe discernir entre lo que viene de nuestra maldad o, por ejemplo, de un olvido. Si la persona olvidada es la persona amada, entiende que nuestro olvido solo puede venir del poco amor que le tenemos. Entonces su reacción es terrible, es de hostilidad. Pero Dios sabe que hay cosas que no vienen de nuestra maldad, pueden venir de nuestra debilidad, de nuestras presiones internas, de nuestros problemas complicados, de nuestra ignorancia o de nuestra estupidez. ¿Por qué no decirlo? Parece ser que todos somos tontos por lo menos 5 minutos al día. Supongo que la verdadera sabiduría será el no pasarse mucho de este límite. Entonces, si todos cometemos tonterías, qué maravilla que Dios sepa hacer la diferencia entre lo que viene de mi maldad, de mi ignorancia o de mi estupidez. Sí, Dios es un juez, no solo más experto, mejor profesional y más comprensivo que yo mismo, sino también Dios es capaz de ver en nosotros la acción de su Espíritu que la gente aún no ve y que nosotros no vemos. ¿Sabéis que la mayoría de los que se salven en el día del juicio, según la parábola de Jesucristo en Mateo 25, 37 al 40, no sabrán porque dirán: Señor, ¿cuándo hicimos eso? Pero yo no me acuerdo que te haya vestido nunca, ni que te haya visitado en la cárcel, ni que te haya hecho compañía, ni que te haya atendido, ni que te haya sido amable. Yo no me acuerdo haberlo hecho en mi vida. ¿Por qué? Nosotros vemos esas acciones tan contaminadas que ni siquiera podemos reconocer la obra de Dios ya en nosotros. Como nosotros nos guiamos por los textos fáciles, por sus frutos los conoceréis, lo cual está muy bien, pero hay que esperar la cosecha. El Señor solo puede saber si la savia de su gracia ya está pasando por lo que a la vista de todo es un sarmiento seco y duro. Pero lo que parece un sarmiento seco y duro, Dios sabe si la gracia está dentro ya. Por eso hay pulsiones de nuestra buena voluntad, incluso errores que Dios aprueba. Yo pienso que la mujer pecadora cometió un disparate cogiendo el perfume más caro que tenía y poniéndoselo a Jesús de una manera, si queréis, avergonzándolo. Él no se avergonzó, pero delante de la gente fue un disparate. Pero Jesús sí que sabía discernir en aquel acto el deseo de dar generosamente. Por fin, por primera vez en su vida, a alguien que ni la codiciaba, ni la despreciaba, ni la utilizaba. Jesucristo, ese acto maravilloso, lo sabe apreciar y para Él es perfecto, tan bonito que dice: bueno, cuando se escriba el Evangelio, lo que hizo María, quiero que todos lo sepan, que se sepa para siempre, porque Él ve ya incluso en nuestros disparates a veces, si están movidos por el resorte de querer hacer el bien, del amor de Dios en nosotros. Él sabe que nuestros torpes esfuerzos por realizar el ideal de Dios en nuestra vida, cuando a veces nos castigamos o reaccionamos mal o hacemos cosas que están movidas por mecanismos desquiciados, que a Él le dan más lástima que indignación, pero en lo que ya la gracia está empezando a trabajar. Nosotros nos vemos como siervos inútiles, que es lo que somos, y a pesar de nuestras intermitencias, de nuestras dudas, de nuestros parones y de nuestras pasadas, de nuestros altos y de nuestros bajos, Dios es capaz de ver a través de ese gráfico desconcertante y demencial que es nuestro comportamiento exterior. Él puede ver dentro del hilo de su gracia. Y eso, queridos amigos, que mi juez sepa eso y no me juzgue por mis actos, me reconforta. La mejor ilustración que he encontrado en la Biblia para demostrarnos que el que Dios lo sepa todo es un alivio para mí, lo da también Juan, que era más sensible quizás que otro. Leamos Juan 21, 15 al 17. Aquí Juan nos cuenta con una emoción muy fraterna
la experiencia que él está viendo como testigo, un poco incómodo y dolido si queréis, de lo que pasó con su colega y amigo Pedro. Aquella vez en que Pedro se había dejado, podríamos decir, la obra, ¿no? Y se había vuelto a la pesca. Y después de aquella primera noche de fracaso en los negocios, este Pedro que echaba chispa, este Pedro que había perdido su credibilidad delante de todos los hermanos, porque los gritos de Pedro negando a Cristo los había oído no solo la portera del Sanedrín, lo había oído hasta la portera de Pilatos. Los gritos de Pedro los había oído todo el mundo. Y este Pedro no puede levantar la cara, no puede ponerse delante de la congregación y decide irse a pescar. Y los peces quizás eran los únicos testigos del arrepentimiento genuino de un Pedro en el que los demás veían el Pedro de siempre. Pues bien, cuando Pedro, avergonzado, torturado, incluso por las preguntas de Jesús que le dice: pero Pedro, ¿verdad que tú me amas? ¿Verdad que aunque no me lo has demostrado, tú en el fondo sí que me amas? Pedro responde: tú sabes que te amo. Los demás no lo saben, no lo ven. Ven un Pedro de boca grande, que ha dicho cosas muy gordas, que no se puede perdonar, y un Pedro que ahora se lo ha dejado todo y se ha ido de pesca. Pero tú sabes que te amo. Finalmente, cuando Jesús lo acosa por tercera vez, dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, aunque yo no te lo haya demostrado como quisiera o como quisieras. Aunque parezca lo contrario, sabes que te amo. Queridos amigos, este es el mensaje de la justificación por la fe, que a pesar de cómo nos ven los demás, cómo me veo yo a mí mismo, si yo amo a Cristo, si me entrego a Él por la fe, que es lo único que significa la fe, entregarme a Cristo. Él lo sabe todo, y aunque mi corazón me condena o me reprocha por algo, yo sé que mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Cuánto nos cuesta ser coherente con nuestra propia Biblia. Si os pasase ahora un test, todos diríais que sí, que estáis de acuerdo, que creéis perfectamente en que el buen pastor Cristo vino a dar su vida buscando las ovejas perdidas y espera llevarlas de nuevo a su redil, y que no hay amor más grande que ese, y que eso lo ha hecho por vosotros. Todos lo creéis. Sin embargo, estoy seguro que después de haber cometido cualquier tontería que todos cometemos, estáis más dispuestos a ver a vuestro pastor no como alguien que de nuevo va a buscarlo, sino como alguien que llevándonos en los hombros está dispuesto a tirarnos al abismo otra vez. Esto, queridos amigos, es una injusticia horrorosa que hacemos a Dios. ¿Es así o no es así? Pues hasta que nos hayamos comprometido o comprendido que la oveja perdida eres tú y soy yo, y que no importan mis cosas, no importan mis cornadas, si yo sigo creyéndolo, si yo sigo amando a Cristo, si yo quiero que Él me meta en su redil, si yo le digo: Señor, si me descarrío, me agarras con la vara, me das bien fuerte donde mejor te plazca, pero yo quiero estar contigo. Si nosotros podemos sentir eso, esas caídas, queridos amigos, no serán más que saltos. Si queréis, no siempre hacia atrás, son hacia adelante, hacia nuestro Maestro. Y a pesar de que el corazón nos reproche: has sido un canalla, eres un sinvergüenza, a pesar de todo eso, sepamos que Dios sabe todas las cosas y sabe que por muy birria que yo haya sido, por muy asqueroso que me haya comportado, yo no soy ese, porque quiero a Cristo, porque me duele y porque mi vida espiritual profunda es ya otra, porque por lo menos eso me da rabia, me duele, me horroriza y cada vez quiero menos volver a hacerlo.
¿qué pasa si el corazón no nos reprocha nada? Si el corazón no nos reprocha nada, no siempre es buena señal. ¿Cuántas veces nos decimos, es que no siento nada? He ido a ese sitio y me he quedado igual, o he hecho esto y me he quedado igual. También puede ser buena señal si el corazón no nos reprocha, es que estamos en paz con Dios, es que tenemos confianza ante Dios. Sí, que el corazón reproche, que el corazón no nos reproche nada, lo importante de eso tengamos. Y aquí entramos otra vez en el mismo problema, ¿tenemos o tengamos? De nuevo los traductores dicen, pues no lo sabemos, porque como es una sola letra, y los monjes en la Edad Media cuando copiaban los manuscritos a veces lo hacían al dictado y muchos ya no sabían griego, no sabemos si pronunciaban la O corta o larga, y entonces ¿tenemos o tengamos? No importa, tengamos confianza. Si nuestro corazón nos reprocha, bueno, estamos desculpabilizados por la fe. Eso no quiere decir que los reproches del corazón no deban ser atendidos. Escuchémoslos porque puede que tengan algo de razón. El problema es que no debemos escucharlos para ponerlos como último criterio en la relación de Dios conmigo, en mi relación de mí con Dios. Sí, el que mi conciencia me reproche o no puede ser un indicio de mi relación con Dios, pero jamás será un indicio de la relación de Dios conmigo. Y eso es lo que quiero decirles. Cuando el corazón nos reprocha algo, que es lo más a menudo, cuando no nos reprocha nada, lo cual no siempre es tranquilizante, tengamos la seguridad de la gracia divina. Tengamos la seguridad de que Dios está por encima de los altibajos de nuestros sentimientos, de las intermitencias de nuestro fervor. Tenemos la seguridad de que Dios no nos dejará escapar tan fácilmente, y aquel que fue a buscarnos y dio su vida para rescatarnos donde estábamos caídos, no nos dejará hasta que nos lleve a aquel estado en que ya nunca queramos salir de su redil. Tengamos la seguridad absoluta de que el amor de Dios está por encima de nuestros bloques psicológicos, de nuestros complejos de culpabilidad o de inocencia. Que si el corazón nos reprocha o no nos reprocha, eso no es lo más importante. Dios está por encima de nuestros estados de ánimo y nos ama a pesar de ellos. Los grandes, un colérico tiene altibajos muy grandes, y Lutero, que era un hombre de una fuerza tan grande que en la época de mayor poderío del papado se enfrentó a la iglesia, hizo la reforma que él creía que la iglesia necesitaba. Él no se quería salir nunca de la iglesia católica, él quería reformar la iglesia. Fue la iglesia quien lo expulsó, pero él quería reformar la iglesia. Este hombre de una fuerza tan tremenda tenía unas depresiones fabulosas y caía en estados de postración muy lamentables. Un día estaba tan mal que creía que lo que había hecho no servía para nada, que todo se vendría abajo. El pueblo, le parecía a él, no lo seguía como debiera. La gente no llegaba a captar el mensaje de la justificación por la fe en su vida. El hombre estaba en una situación tan desanimada que creía que Dios no lo apoyaba, que en el fondo la justicia de Dios no sería realmente lo que él había pensado antes, que es la justicia justiciera, y que realmente Dios ya no podía hacer nada más con él. Un día estaba tan mal que se sentó en una silla que él se había hecho hacer. Se había hecho un sillón que tenía 2 partes para sentarse con su mujer, la hermosa Catarina. Es una silla muy bonita y la tenía cara a una ventana que da a un patio. Y un día estaba allí él solo con ella. Ella intentaba calmarlo y no se calmaba, estaba tan deprimido. Ella se levantó y se fue. Se quedó allí solo. Venga a llorar. Al cabo de un rato se presenta a Caterina, que era una mujer muy elegante, toda vestida de negro. Y Lutero se la queda mirando. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué se ha muerto alguien? Dice. El doctor Lutero lo debería saber muy bien.
Me pongo de luto porque se ha muerto Dios. Pero por favor, Caterina, es imposible que digas eso. ¿Cómo puedes decir que Dios ha muerto si Dios es el principio de toda vida? Él es el ser supremo. Y empieza a hacer una lección de teología. Ella le responde tranquilamente: si Dios no ha muerto, doctor Lutero, ¿por qué usted no le tiene más confianza? Y dice Lutero que esa fue una de las lecciones más importantes que recibió en su vida sobre la justificación por la fe, y le agradeció a Dios haberle dado una mujer tan buena como sabia. Sí, si Dios no ha muerto, si Dios es el mismo con nosotros siempre, no podemos dejarnos llevar por los estados de ánimo. Hay un texto que he traído de Elena de White que me gusta mucho. Está en El Camino a Cristo, página 51, y dice: no aguardes hasta sentir que estás sano. Di, lo creo. Así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Es el único pasaje que he encontrado en todos sus escritos que dice: no te fíes de tus sentimientos. Dios está por encima de ello, y aunque no lo sientas, es igual. Así que en la misma línea tenemos a Lutero, Elena de Juan y San Agustín, que fue el padre espiritual de Lutero. Una oración que enseñaba a decir a los miembros que tenían tendencia a desanimarse, dice así: puesto que eres amado de Dios, estate tranquilo. Aprende a orar a Dios de la misma manera como te pones en la mano de un médico. Tu parte es exponerle la enfermedad, la suya es aplicar su medicina. Tenle confianza. Esta confianza, queridos hermanos, es lo que creo que muchos necesitamos para dar a nuestra vida espiritual el impulso, la seguridad, el dinamismo, la plenitud y la alegría que tanto necesitamos. Este es mi deseo para vosotros también. Amén.